Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. En el día de hoy voy a responder una pregunta a Luis Manuel Suárez Torres, que me pide que si le puedo explicar una integral definida mediante suma de Riemann con n igual a 5. No me dice si por izquierda o por derecha. El video es por izquierda, lo voy a hacer por punto medio, que me gusta más, que es mucho más fácil de calcular. Espero que no sea demasiado tarde. Abajo te dejo el link de mi página web de cálculo integral. En la parte superior aparecen los temas. Aquí donde dice más aparecen los otros. ¿Sí? En este caso, pues, hace parte de sumatorias de Riemann. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo que nos pidió el estudiante. Entonces, determine el área aproximada mediante la suma de Riemann con n igual a 5 para la integral definida. No me pidió cuál, entonces tomé una cualquiera, vamos a tomar esta de acá. La integral de 1 hasta 3 de la función 1 sobre raíz cuadrada de x sobre diferencial de x. Aquí vemos la función 1 sobre raíz cuadrada de x. Vamos a calcular el área aproximada con sumatoria de Riemann desde 1 hasta 3. Entonces me interesa saber cuál es el área que se encuentra aquí por debajo. Sabemos que cuando dominemos bien las integrales, cuando ya sepamos integrar, pues podemos calcular el área exacta. Por el momento lo vamos a hacer con sumatorias de Riemann. ¿Qué son las sumatorias de Riemann? Las sumatorias de Riemann es que yo voy a dibujar rectángulos. Y la sumatoria de esos rectángulos, su área se va a aproximar al área que me están pidiendo. Por ejemplo, si yo hago sumatoria por izquierda, es decir, voy a dividir eso en una cantidad de rectángulos, todos de igual base, y dibujo este rectángulo que ustedes pueden imaginarse ahí, su área está superior al área real, porque pues de aquí hasta acá, ¿no? Porque esta es el área real, pero el rectángulo se pasa un poquito. Si lo hago lo mismo con el otro, si dibujo un rectángulo, teniendo en cuenta este punto, todos estos puntos son puntos de la función. También voy a pasar, dibujo otro y me va a pasar. Si los dibujo por derecha en este caso, si dibujo el rectángulo con una altura hasta acá, el área del rectángulo es inferior al área pedida. Lo mismo acá. Lo que yo voy a hacer es por intervalo medio, que es un área más aproximada, porque si usted nota, si yo dibujo el rectángulo por izquierda, el área del rectángulo es superior al área pedida. Si lo dibujo por derecha, ¿qué es por izquierda o por derecha? Por izquierda es, tomo el punto de la izquierda y esa es la altura del rectángulo. Si es por derecha, tomo el punto que está a la derecha de la base del rectángulo y esa es su altura, ¿sí? Y dibujo el rectángulo. Entonces, vamos a explicarlo por punto medio. Lo primero que nosotros hacemos es calcular el delta de x. ¿Qué es el delta de x? La base de cada rectángulo. La fórmula del delta de x es b menos a sobre n. ¿Quién es b? El valor superior de la integral. ¿Quién es a? El valor inferior. Entonces 3 menos 1, todo esto dividido en 5. 3 menos 1 daría 2, 2 quintos. Significa que la base de cada rectángulo es 2 quintos. Por lo tanto, la distancia que hay de aquí hasta acá es 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos. Que si lo pensamos, 2 quintos viene siendo 0.4. Por eso si empiezo en 1, 1 más 0.4, 1.4, más 1.4, 1.8, más 0.4, 2.2, más 0.4, 2.6, más 0.4 daría 3. Entonces ya tengo la base de los rectángulos. Los i, ¿quiénes vienen siendo los i? Pues los extremos de las bases de los rectángulos. Entonces el primero es 1 más 2.5, 7 quintos, que este 7 quintos es lo que yo acabo de mencionar acá, que es 1.4. Si a 7 quintos le sumo 2 quintos me daría 9 quintos. ¿Qué es 9 quintos? 9 quintos viene siendo 1.8. Entonces lo que tenemos acá, esta i, empieza desde el valor inferior, que en este caso es 1, y le voy sumando cada delta de x. Estos serían los extremos de cada una de las bases del rectángulo. Entonces, estos dos números serían los extremos de la primera base. Estos dos números serían el extremo de la base del segundo rectángulo. Estos dos serían los extremos del tercer rectángulo. Estos dos del cuarto y estos dos del quinto.
como se logra ver aquí. Como yo no lo quiero ni por izquierda ni por derecha, yo quiero es el punto medio. ¿Por qué quiero punto medio? Ahorita se van a dar cuenta que cuando yo tomo punto medio, voy a notar que el área del rectángulo se acerca más al área pedida. Porque si lo tomo por izquierda o por derecha, voy a notar de que el área del rectángulo o se pasa o está por debajo. ¿Sí? ¿De dónde sale este 6/5? Como la base de cada rectángulo es 2/5, significa que la distancia de aquí hasta acá es 1/5. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque es la mitad. Yo voy a tomar el punto medio de cada uno. Entonces, si a uno le sumo 1/5, me daría 6/5. Yo necesito saber ese valor en X, el punto medio. 6/5, si lo hacemos en la calculadora, 6 dividido 5, me daría 1.2. El 1.2 que veo acá. Ahora, ¿de dónde sale ese 0.91? Entonces, como es una función, para cada valor de X del dominio existe un valor en el rango. En nuestro caso, como la función es 1 sobre raíz cuadrada de X, entonces 1 dividido en raíz cuadrada de 6/5 me da el número 0.91. ¿Eso qué implica? Que esta va a ser la altura del rectángulo. Yo voy a hacer un rectángulo cuya altura sea la distancia que hay de este punto acá. Es decir, el Y asociado al X 1.2. Ahorita nos vamos a dar cuenta que cuando yo dibujo el rectángulo, por un lado me hace falta, pero por el otro lado me paso. Por eso el área se acerca más. Bueno, profe, entonces los otros valores, ¿cómo los sacó? Esos salen más fáciles. Porque si lo pienso, de aquí hasta acá hay 1/5. Porque es punto medio. Pero como el que sigue es un punto medio, sería otro quinto. Significa que si conozco la primera X, con la cual yo puedo hallar la altura del primer rectángulo, la otra X es simplemente sumarle 2/5. Y a la que sigue 2/5. Es decir, le voy a sumar el delta de X. Entonces, a 6/5 le sumo 2/5, me daría 8/5. Ese 8/5 viene siendo 1.6. Hago lo mismo. Voy calculo la Y asociada a este 8/5, que sería 0.79. A 8/5 le sumo 2/5, me daría 10/5 o simplemente 2, que es este de acá. Hallo la Y asociada a 2, es decir, 1 sobre raíz cuadrada de 2, que me daría 0.71. Le sumo 2/5, que me da 2.4, o lo mismo que es 12/5. A ese 12/5 le hallo el Y asociado a él, porque es muy importante esa Y es la altura del rectángulo. Y le sumamos 2/5, que me daría 14/5. La altura sería 0.6. Lo que vemos acá, muchachos, son las alturas asociadas a cada uno de esos X, que se hallan reemplazando en la función. ¿Sí? Aquí vemos los números, 0.91, 0.79, 0.71, 0.65, 0.6, que son los valores que vemos acá. Acá dibujé el rectángulo. Su base es el delta de X y la altura es el Y asociado a la X del punto medio. Entonces, notemos que esta área se acerca al área que está bajo la curva entre 1 y 1.4. Profe, ¿cómo sabe que se acerca? Porque aquí le hizo falta para calcular, pero aquí se está pasando. Distinto, y vuelvo insisto en esto, distinto que si yo hubiera dibujado el rectángulo por acá. Si dibujara el rectángulo por ahí, sabría que el área que yo voy a calcular ya se está pasando. Además, aquí en mi página web he dejado videos frente a eso. Dibujo el siguiente rectángulo, lo mismo. Las bases son iguales. La altura es este Y asociado al punto medio. El siguiente rectángulo, todos con la misma base, pero de altura, la Y asociada al X del punto medio del intervalo de la base, ¿no? Como se ve ahí.
Entonces la sumatoria de del área de esos 5 rectángulos se aproxima al área bajo la curva. Es decir, se me va a aproximar a la integral definida. Entonces el área va a ser la sumatoria de el área de los rectángulos. ¿Cómo se calcula el área de los rectángulos? Base, que en este caso es un delta de x, multiplicado por la altura. Ya sabemos de que las alturas que estoy tomando son estas de acá. Como todos los rectángulos tienen la misma base, lo que hacemos es sacar factor común esa base. Pues realmente es altura por base, porque el área de un rectángulo es base por altura, más base por altura, más base por altura, más base por altura, haciendo la sumatoria. Pero como todas las bases son de la misma magnitud, pues lo que hicimos fue sacar factor común. Es un caso de factorización. No sé en el país del estudiante cómo lo llamen, pero eso es algo de factorización, ¿sí? O el proceso inverso de la propiedad distributiva, también se puede conocer así. Entonces sería base por altura, la primera altura sería 0.91, más la segunda altura 0.79, la tercera altura 0.71, la otra 0.65 y la otra 0.6. Hago esa sumatoria, me daría 3.66 por 0.4 y eso me daría 1.46. Significa que el área que hay bajo la curva de la función y igual a 1 sobre raíz cuadrada de x entre 1 y 3 es aproximadamente a 1.46. Si la quiero hacer más aproximada, pues aumento la cantidad de rectángulos. Entre más rectángulos, más exacta. ¿Cuándo va a ser exacta? Cuando esa cantidad de rectángulos sea infinita. Pero con el punto medio, el resultado que nos va a dar es muy aproximado a la respuesta real. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido mucho. Espero que el estudiante no sea tarde para ver ese video, que todavía le pueda servir en su aprendizaje. Muchas gracias por ver el video.